Muchas gracias, Dios le bendiga. ¿Cuántos estuvieron anoche? La gran mayoría. Qué bueno. Vamos a continuar un poco con lo que veníamos tratando anoche, o lo que comenzamos a tratar anoche. Anoche decíamos, para los que no estuvieron, hablábamos sobre la palabra de Dios. Decíamos que, palabra es la expresión de un concepto, de una idea, de una voluntad, de un propósito, pero que Dios a la hora de hablar, o a la hora de expresar su palabra, no simplemente habló, ¿sí?, sino que lo expresó en su misma existencia, lo expresó a través de transformarse, encarnarse en esa palabra, lo transformó, lo expresó en acciones, ¿sí?, y no simplemente en una expresión verbal, al punto tal de que la palabra toma vida, haciéndose carne en la persona de su Hijo. En esta mañana quiero que veamos algo más acerca de la palabra. El Señor Jesús tiene dos expresiones muy específicas que resumen lo que vamos a ver hoy en la mañana y en la noche. En un momento dice: si mi palabra permaneciere en vosotros. Pero en otro momento expresa lo contrario, dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y son dos conceptos muy parecidos, pero bien diferentes. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Bueno, suenan parecidos, pero son diferentes. ¿Sí? En esta mañana vamos a ver lo que tiene que ver con el hecho de que la palabra permanezca en nosotros. Y esta noche veremos lo que significa permanecer en la palabra de Dios, ¿sí? Pero en esta mañana vamos a hablar sobre un concepto que me gustó mucho escuchar de un apóstol dominicano, que tiene que ver con las lámparas y con el ser, o lo que significan las lámparas. Abrimos la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Ahí se nos presenta una parábola sobre el tiempo final, o sobre el reino en el tiempo final, acerca de las 10 vírgenes. ¿Recuerda usted? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos será, dice, semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mas mientras ellas iban para comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Yo no voy a desarrollar la parábola, pero sí quiero desarrollar el concepto de las lámparas. Y como introducción, la parábola esta es bien interesante. Aquí habla de las vírgenes, habla de vírgenes prudentes y de vírgenes insensatas. Aunque, si usted se fija bien, no dice que las prudentes hayan estado en la mejor condición, simplemente dice que fueron prudentes, ¿sí?
Las prudentes simplemente guardaron o prepararon o previeron tener aceite para el momento en que las lámparas iban a ser requeridas, y las insensatas no cargaron aceite, no previeron tener aceite, y cuando les vino el momento de usar las lámparas, no tenían con qué hacerlo, ¿sí? Y esto les costó quedarse fuera de las bodas. No voy a desarrollar yo la parábola, simplemente le digo que si bien las prudentes fueron prudentes, no estaban tampoco en la mejor de las condiciones, porque dice que todas cabecearon, todas se durmieron, ¿sí? Y en ningún momento dice que las lámparas hayan estado encendidas en todo tiempo, simplemente ellos cargaron aceite antes. Pero con esto en la cabeza quiero ver qué significa, o por lo menos darle algunas pistas de lo que se entiende como lámparas. Y vamos a ver algunos conceptos interesantes, porque vamos a ver personas lámparas, vamos a ver a Dios como lámparas, y vamos a ver generaciones lámparas, ¿sí? Pero quiero primero que nos metamos en el Antiguo Testamento, en el momento en que se presentan las lámparas como tal. ¿A qué lámpara se refería el Señor? Y para eso vamos a ir a Éxodo capítulo 30. Mientras usted abre Éxodo 30, yo le leo un versículo nomás de Éxodo 27, versículo 20. Dice: mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y en Éxodo 30 se nos presentan estas lámparas que debían arder continuamente. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillas de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Levítico 24 habla de quiénes son los que deben proveer el aceite de las lámparas. Dice, versículo 2, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrán siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Sabe usted que el tabernáculo dejó de tener uso, no sentido, pero uso, a partir de la venida del Señor Jesús? Digo uso y no sentido porque el sentido no se perdió, sino que se completó totalmente en Jesús. El tabernáculo era un instrumento, ¿sí? Un medio, una forma por la cual el Señor adelantó al pueblo lo que iba a ser en Jesús. Era figura simplemente de lo que luego Jesús iba a ser en realidad. Y todo en el tabernáculo tenía un sentido figurado que luego iba a cobrar vida en este tiempo, en el Nuevo Testamento. Eso queda expresado perfectamente bien con la venida de Cristo. Hebreos capítulo 9 y 10 lo desarrollan
perfectamente, explicando cómo eso dejó de ser figura para ser realidad en Cristo. Entre las figuras que había tenemos el tabernáculo de reunión, que es el lugar donde el Señor se encontraba con su pueblo, con sus sacerdotes, y a través de sus sacerdotes con su pueblo todos los días. No el lugar santísimo, no el lugar más interno, sino el lugar donde Él se reunía con los suyos, y ahí estaba un altar que era el altar del incienso. Un altar que debía ser renovado todos los días. Y en ese altar, o junto a ese altar, había 7 candeleros de oro, que vamos a ver cómo alumbraban, que debían ser encendidos continuamente, y dice que tenían este rito un carácter generacional y perpetuo. Ahora, cuando hablamos de incienso, y cuando hablamos de este rito que debía renovarse de día en día, tenemos que por lo menos encontrarle su significado más sencillo. Y el significado más sencillo que tiene el incienso tiene que ver con la alabanza, pero tiene que ver con las, ¿qué? Con las oraciones. ¿Está? Este era el altar donde el Señor se encontraba con su pueblo, pero era el altar donde permanentemente su pueblo levantaba la voz en oración al Señor, ¿sí? Esta es una figura muy clara en Apocalipsis cuando habla de las oraciones que suben, dice, a la presencia de Dios como el incienso de este lugar. En este lugar estaban las lámparas que no eran lámparas como las que usamos nosotros, sino lámparas de aceite. El aceite que usaban era aceite de oliva, y eran lámparas que necesitaban ser atendidas continuamente. Estas lámparas necesitaban el aceite que dice que no era provisto por los sacerdotes, sino por ¿quiénes? Por el pueblo. Era un mandato que Dios había dado al pueblo, el proveer del aceite necesario para que estas lámparas ardieran. Pero era un problema de Aarón, era un trabajo de Aarón y de todos los sacerdotes, el mantener continuamente estas lámparas encendidas, ¿sí? Y quiero que reparen en este detalle. El combustible lo ponía el pueblo, pero el hecho de mantener permanentemente encendidas estas lámparas era un trabajo ¿de quién? De Aarón, de los sacerdotes. Amén. Esto fue puesto como dice mandato perpetuo de generación en generación. En Números 8, versículo 2, hay una característica más que tiene que ver con esto de las lámparas. Números 8 le agrega un detalle, dice, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán, ¿hacia dónde? Hacia delante del candelero. Eso es un detalle que a mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque eran lámparas que no estaban puestas simplemente para alumbrar, sino que tenían una dirección específica. Eran lámparas para alumbrar, ¿hacia dónde? Hacia adelante, ¿sí? Y cuando dice alumbrar hacia adelante, a mí se me viene a la cabeza todo lo que tiene que ver con revelación y con profecía, ¿sí? Porque la revelación y la profecía está dada ¿para qué? Justamente para que sepamos por anticipado qué es lo que debemos hacer, qué es lo que va a ocurrir si es que Dios quiere revelárnoslo, pero sobre todo qué paso vamos a dar para seguir, para avanzar, para caminar. Amén. Dice entonces que las lámparas debían estar en el lugar donde se levantaban las oraciones permanentemente con un combustible que estaba puesto por el pueblo, pero que debía ser mantenido generacionalmente por los sacerdotes. Esto en cuanto a lo que la figura en el tabernáculo tenían las lámparas. Fíjense que no era un detalle menor. Segunda de Crónicas 29, cuando Dios pasa revista al pueblo de Israel y en un momento le
más que pasar revista, le pasa una factura, digamos, al pueblo de Israel, y le dice por qué habían ocurrido algunas cosas, y habla de el mal comportamiento de las generaciones anteriores al rey Ezequías, que no había sido justamente, el rey Ezequías viene a restaurar cosas, pero sus padres no se habían portado bien con Dios, y habían hecho unas cuantas cosas mal, se habían apartado de la presencia de Dios. Pero fíjense en el versículo 7, dice, versículo 6 antes, dice, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y versículo 7, Dios tiene una expresión acá muy especial, dice, y aún, como si fuera poco, dice, cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso. Como si fuera poco, dice Dios, todo lo que hicieron encima, dejaron las lámparas apagadas. Para Dios no era el tema de las lámparas un detalle menor. Si bien usted dirá, era figura, era un ritual, todo lo que quiera, pero el tema de las lámparas nunca para Dios fue un tema menor. Quiero que veamos ahora lo que fundamentalmente el salmista David dice acerca de Dios como lámpara. No me voy a quedar mucho en este tema, pero para que sea completa la visión, le voy a presentar a Dios como lámpara. Pero no es fundamentalmente lo que hoy quiero que veamos. Pero la primera lámpara, el primero en alumbrar, es la persona de Dios. Y el salmista lo dice perfectamente bien. Primero vemos en 2 de Samuel, yo se lo voy leyendo, les doy la cita si usted la quiere anotar, pero no nos detengamos en buscarla porque va a ser muy largo. Pero 2 de Samuel 22, 29, dice David, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Job tiene una expresión similar y dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara? Es una expresión muy especial que tiene Job para hablar sobre el conocimiento, la revelación, la ciencia, la palabra de Dios, alumbrando su entendimiento. ¿Cómo? La cita es Job 29, del 1 al 5. Dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Es clara que la presencia de Dios en la vida de Job hacía la luz y la gran diferencia con las tinieblas. Salmo 18, 28 dice de David, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En el Salmo 119 repite, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Proverbios su hijo escribe, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 23. Proverbios 20, 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, ¿sí? Y así podríamos seguir citando versículos donde la palabra expresa claramente que en esto de alumbrar, Dios es el primero, ¿sí? Juan capítulo 1, leíamos ayer, lo presenta a Cristo como la palabra, pero también lo presenta como ¿qué? Como la luz. Dice, Él es la luz y en Él estaba la vida, ¿sí? Y esta luz vino al mundo, ¿sí? Quisieron apagarla, quisieron derribarla. Prácticamente lo que la palabra dice ahí es como que las tinieblas se quisieron comer a la luz, pero no
pero no pudieron. Tenemos entonces a Dios como lámpara, pero lo que más me interesa es que veamos a las personas como lámparas. La palabra de Dios hace mucho hincapié en las personas como lámparas y da ejemplos de personas que han sido lámparas y que va a terminar siendo nuestro problema, ¿sí? Dijimos que las lámparas son también de carácter generacional, pero que comienzan o nos pasan por un problema personal. El primer caso de persona lámpara que vamos a ver lo tenemos en 1 Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. El pasaje es conocido, tiene que ver con el llamamiento de Samuel y la participación de un personaje que es el sumo sacerdote del momento, que se llamaba Elí. Dice aquí que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y lo define de esta manera: no había visión con frecuencia. Define la escasez de palabra con la falta de ¿qué? Con la falta de visión. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aquí la palabra de Dios para mí es bien clara y bien reveladora de lo que está pasando. En primer lugar, habla de un momento donde la palabra de Dios dice que escaseaba a causa de la falta de visión. Y presenta a un Elí y presenta a un Samuel, que para mí son figuras de generaciones. Y son figuras que pueden tomarse como claro ejemplo de lo que puede estar pasando o podría estarnos pasando si no entendemos nuestro rol generacional. Aquí tenemos un Elí que dice que se estaba quedando, ¿de qué manera? Se estaba quedando ciego, ¿sí? Dice también la palabra, dice: aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, y yo no creo que era el sueño, sino que era su ceguera. Y no creo que era simplemente una ceguera física, sino que era una ceguera ¿de qué tipo? Claro, era una ceguera de la palabra de Dios, era una ceguera en cuanto a lo que Dios le estaba mostrando, porque dice que justamente esa causa de visión, esa falta de visión era la causa de la falta de palabra que había en ese tiempo. Él tenía un discípulo que se llamaba Samuel, ¿sí? Un niño que le había sido entregado por su madre a los 8 años para ser entrenado, y dice que aún este niño no conocía a Dios, ni le había sido revelada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el que tenía que enseñarle no la tenía. Estaba totalmente ciego. Y dice la palabra, y pone una expresión mucho más fuerte, dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿A quién se refería? ¿A la palabra o a Elí? A Elí. ¿Quién era la lámpara de Dios puesta
para esa generación en ese lugar. Elí era la lámpara de Dios. Claramente Dios tiene hombres, tiene personas que son lámparas para su generación, y Elí era uno. Él era el sumo sacerdote, él era el que tenía que traer la visión, él era el que tenía que traer la palabra fresca, él era el que tenía que alumbrar hacia adelante como las lámparas en el tabernáculo, él era el que tenía que traer la palabra profética, él era el que tenía que decir hacia dónde ir, qué paso dar, cuál era la dirección, cuál era la forma. Pero dice que en ese tiempo la palabra de Dios justamente no era lo que más abundaba, no era lo que más se oía, porque el que tenía que ser lámpara estaba ciego. Y no solo estaba ciego, sino que su lámpara estaba apagándose. Pero antes, dice Dios, antes de que esa lámpara se apagara, Dios comenzó a llamar a otro. Que si puede leer en el capítulo anterior, versículo 35, por la boca de Samuel, Dios le está diciendo, Dios le está diciendo a Elí acerca de Samuel, y dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido, todos los días. Dios se había propuesto levantar uno nuevo y está llamando. Antes dice que se apague la lámpara de Israel, estaba ya llamando a Samuel. Ahora el punto es bien interesante aquí, porque Dios llama a Samuel y Samuel responde. Samuel no era un personaje cualquiera. Samuel había sido concebido ministerialmente por su madre antes de ser concebido en su vientre. En su espíritu, en su propósito, Ana lo había concebido y lo había entregado a Dios antes de concebirlo, cuando ella era todavía estéril. Cuando Dios le dio la posibilidad, le dio la realidad de un hijo, entonces entonces lo entregó conforme a la promesa que había hecho a Dios. Y lo llevó al templo y comenzó a criarse. Y este Samuel no era cualquiera, ya tenía un propósito en sí mismo y se manifestaba diferente. Fíjense que cuando Dios lo llama a este niño de 8 años, ¿dónde lo encuentra durmiendo? Lo encuentra durmiendo donde nadie entraba. Porque dice que estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios. El arca de Dios estaba en el lugar santísimo. Al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, y no sin antes hacer sacrificios por sus pecados, por los pecados del pueblo, y como si esto fuera poco, llevaba campanitas en su cuerpo para saber de que estaba viva, y una piola atada a la pierna, porque si se moría ahí adentro nadie podía entrar. Así que había que tirar de la piola y sacarlo muerto, porque si él entraba en pecado, la presencia de Dios lo mataba. Ahora, evidentemente que este era el lugar más calentito para dormir, porque este niño que no sabía de todo eso, toda la noche, ¿dónde dormía? Ahí, ¿sí? En el lugar santísimo, al calor del arca. Cuando Dios le llama, antes de que Elí se apagara, Dios le llama, ¿y él qué responde? Heme aquí, y sale corriendo al lugar más natural a donde ir, a la persona más natural a la cual acudir. ¿A quién acudió? A Elí. Pero fíjese qué interesante, porque Dios comienza a procurarse una nueva generación, y la generación que tenía que hablarle, ¿qué le contesta? Yo no te llamé, así que vuelve a dormirte. Anda a dormir porque yo no tengo nada que decirte. Y Dios vuelve a insistir con esta generación. Y Elí le vuelve a decir lo mismo: yo no te llamé. Vuelve a dormir. Y mire, yo viví como generación joven esta situación. Yo recuerdo cuando tenía 17, 18 años, 15 años, y Dios, como a Samuel, me llamaba. Y recuerdo que gran parte de la generación Elí, que tenía que decirme qué hacer,
Lo único que supo decirme fue, ustedes son el futuro de la iglesia. Vuelve a dormir. Era lo mismo que le estaba diciendo Elí a Samuel. No tuvieron qué hacer con nosotros. Ese fue mi caso, ¿sí? Gracias a Dios, Dios había puesto como en Samuel, en mí y en los que estaban conmigo, un sentir mucho más fuerte que el que esa generación tenía, y nosotros hicimos a pesar de la generación que nos recibió. Y Dios tomó de esa generación a algunos siervos de Dios tremendísimos, porque Dios, mire, si en algo yo no debo dar gracias a Dios, es en los siervos que Dios utilizó para formarme. Los siervos de Dios que Él utilizó para formar a esta persona, que no sé si lo hizo bien, me refiero a mí, no a Dios, ¿sí? Si lo hice bien o no, pero que Dios utilizó siervos de calibre tremendísimo, eso póngale la firma, ¿sí? O sea, no fue toda una generación que no sirvió, no, Dios tuvo lo suyo. Pero dentro de esa generación hubieron unos cuantos Elí, que cuando Dios llamó a una nueva generación no supieron qué decirle, ¿sí? Hoy nosotros somos Elí. Y no porque nos estemos apagando, no estoy diciendo eso. Digo porque somos los que vamos a recibir a los Samueles que Dios está levantando y llamando en este tiempo. La pregunta es si nosotros vamos a tener que decirle, o vamos a estar desatentos como Elí y diremos, yo no te llamé. Sigue durmiendo, ¿sí? Es la gran responsabilidad que Dios nos está poniendo, de ser los receptores de esa generación que Dios está levantando, que Dios está llamando. Una generación que, fíjese, que nace ¿en dónde? En la presencia de Dios. Porque Samuel estaba en su presencia. La generación que hoy nos precede, que hoy nos sucede, ¿sí? La generación que nos sigue, es una generación que nosotros mismos hemos puesto en la presencia de Dios. Entonces no esperemos que no pase nada con esta generación. La generación que nosotros hemos incentivado a meterse en la presencia de Dios está siendo llamada por Dios. Y nosotros no podemos hacer la vista a un lado, no podemos estar distraídos, no podemos estar sin visión y sin palabra para recibir, para encaminar, para poner en orden, para darle un propósito, para darle un sentido, para tener la visión clara, para decirle a esta generación dónde, cómo y qué es lo que tiene que hacer. ¿Amén? Amén. Somos una generación lámpara de la próxima generación. Somos una generación lámpara de este mundo, trayendo al mundo y poniendo en funciones a la nueva generación que Dios está trayendo. ¿Amén? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Perfecto. Vamos a otro caso en la palabra, donde Dios expresa o muestra a personas lámparas. No voy a mostrar mucho, solamente 3. El caso de Elí para mí es trágico, pero el caso de David es bien importante, porque David no se comporta como Elí. David es el caso contrario. David es la lámpara que funciona bien. Tenemos el caso en 2 de Samuel 21, versículo 15, cuando David ya está grande y siendo aún un gran general, él se acuerda de las épocas de gran guerrero, ¿sí? Y él hoy era un gran general, pero ya no era un gran guerrero porque las fuerzas no le daban para cargar la espada e ir a pelear en el frente de batalla, ¿sí? Su tarea era otra. Y dice que una vez más, versículo 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, este es un pariente de Goliat que quedó vivo, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron a David, diciendo de esta manera:
nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amén. Ellos tenían una conciencia total de que quién era la lámpara de Israel en ese tiempo. Si bien Dios era la lámpara, si bien el mismo David les había expresado y les cantaba y les repetía que Dios era la lámpara, hoy la lámpara de Israel estaba en una persona que era justamente la persona del rey. Así que ellos, cuando lo vieron en la batalla, cansado y en peligro, le juraron que nunca más lo iban a poner en peligro. No vaya a ser que él mismo, yendo a la batalla, apagara lo que no se podía apagar, que era la lámpara de Israel, porque ellos tenían visión y recibían luz a través de aquel que era el ungido de Dios para ese tiempo. David es la persona ungida por Dios para llevar adelante los designios de un pueblo, para gobernar, para traer palabra, para traer luz. Él es un profeta de Dios gobernando como tal. Si un gobernador correcto queremos ver según la figura de Dios, ese es David. Un rey con autoridad, un guerrero con habilidad, pero también un salmista, esto es un profeta en acción. Amén. Que figura del gobierno que Cristo va a traer, porque cuando Cristo es levantado rey, es levantado un rey con la figura de ¿quién? De la casa del mismo David. Ahora fíjese, Primera de Reyes, capítulo 15, dice, versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y segunda de Crónicas 21, 7, dice, mas Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Es importantísimo lo que aquí está diciendo. No solo David era la lámpara de Israel, sino que dice que Dios le había dicho a David, le había jurado que no se apagaría su lámpara perpetuamente sobre Israel, sobre Jerusalén. Es así que entonces no solo le dio a David ser lámpara, sino que dice que cuando éste estaba llegando al final de sus días, Dios levantó en su hijo la próxima lámpara. Y esto de las lámparas se transforma entonces no solo en un mandamiento perpetuo, o en el mandamiento perpetuo podemos ver lo que en realidad Dios quería hacer con estas personas lámparas, generaciones lámparas, que se transmiten ¿de qué? De generación en generación. Porque hoy nosotros somos los Elí que debemos poner en funciones y alumbrar a la generación Samuel que viene, pero luego la generación Samuel, si entendió bien las cosas, se transformará en el próximo Elí que tiene que levantar al próximo Samuel. ¿Qué es lo que estaba pasando con David? Y Dios dice que por amor a David y por cumplir el pacto que tenía con David, no solamente levantó a David, sino que luego levantó a sus hijos y su trono fue firme y fue permanente a través de las lámparas que generacionalmente se fueron levantando una a una luego de la vida de David. ¿Amén? Y ahora quiero que veamos una tercera lámpara. Juan capítulo 5. Hemos visto lámparas apagadas o en vías de apagarse, como Elí. Hemos visto lámparas encendidas y cumpliendo su propósito y su propósito generacional como la de David. Pero ahora vamos a ver una tercera lámpara, un tercer caso, que es el caso de Juan el Bautista. Por boca del Señor, testimonio del Señor, dice en el versículo 35 que Juan
era una antorcha que ¿qué? Que ardía y alumbraba. Y vosotros, dice, quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Y yo entiendo en la expresión del Señor que hay una forma más potente, una forma diferente que la de simplemente estar encendida. ¿Y qué es esta de ser una antorcha ardiente? ¿Sí? Una antorcha diferente, una antorcha ardiente. Y en el testimonio del Señor dice que Juan el Bautista, en el Antiguo Testamento, fue el hombre más grande y que era incomparable, que ninguno se comparaba a la persona de Juan el Bautista, porque él era una antorcha, dice, que ardía, una antorcha ardiente y que alumbraba. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se pasa de ser simplemente una antorcha encendida a una antorcha ardiente? ¿Qué es lo que cambia, ¿sí?, la cosa? Quiero tomar dos pasajes y voy concluyendo. El primero está en Hechos, capítulo 20. Aquí lo tenemos a Pablo. Pablo era una persona con una visión extraordinaria y con una capacidad de interpretar las situaciones como pocos, ¿sí? Tenía algunos problemas. Entre sus problemas era la forma de concebir las ideas. Y en esta forma de concebir las ideas también la forma de expresar las ideas. Y en esta forma de expresar las ideas pues se ve que se hacía bastante monótono el asunto, ¿sí? Si él hablaba como escribía y la flauta, ¿sí? Porque era un disparador de cosas, o sea, él tremendo cuando uno lo tiene escrito, pero me imagino lo que es que te lo lean de primera, ¿sí? Y escucharlo de primera vez sin grabadores de por medio ni nada. Claro, hay que seguirlo al Pablo. Y sobre todo cuando él se extendía, como en este momento vamos a ver, por horas y horas hablando. Conozco un predicador, que no voy a decir quién es, no es argentino, que es así. El tipo es tremendo, se sabe la palabra de Dios casi de memoria, prácticamente no la va usando, él te va disparando, ¿sí? Claro, si a los 2 o 3 minutos tenés la desgracia de perderte y te agarra la hora y media que no sé en dónde estuviste, porque es imposible de seguirlo, ¿sí? Bueno, espero no ser yo medio parecido, ¿no? Espero que me hayan podido seguir hasta acá, pero Pablo era uno de esos, que era un disparador de cosas, ¿sí? Continuamente, pero por ahí la gente se le perdía. Este es el caso de lo que tenemos aquí. Hechos 20, capítulo 20, versículo 7, dice que el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que hacía, dice, les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y dice que frente a lo que vio, ¿sí? Decía yo que él era un lector de situaciones excepcional, frente a lo que leyó en la gente, dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Quiero decirles que si estos tenían la costumbre que todos los cristianos tenían en ese tiempo de reunirse el primer día de la semana, ¿sí? No se reunían al atardecer. ¿Cuándo se reunían? No, se reunían al amanecer. O sea que si este tipo alargó hasta la medianoche el discurso, quiere decir que se pasó todo el día hablando. Se pasó todo el día predicándole. Amanecieron con un Pablo que arrancó y vio que no le alcanzaba el tiempo. Dice que alargó hasta la medianoche su discurso. O sea que habló como 14, 15 horas, ¿sí? O sea que es para redimirlo el pobre Eutico, ¿no? Y aclara la palabra, dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo
y fue levantado muerto. Bueno, no se me caiga ahora, ¿sí? Porque en aquel tiempo Pablo lo levantó de entre los muertos, y yo no le prometo tal cosa, así que no insista en la prueba, ¿sí? Del suelo sí, y si se me duerme también yo lo despierto, pero no se me muera en el asunto porque no sé qué va a pasar. Bueno, lo cierto es que quiero poder jugar un poquito con la lectura que Pablo hizo. Dice que Pablo leyó entre los que estaban ahí, porque él se iba de viaje, ya no iba a estar más con ellos, que debía seguir enseñándoles. Y la palabra hace una aclaración ahí, que está bien, yo puedo interpretarlo de otra manera, pero denme la licencia para interpretarlo de esta manera. Dice que Pablo entendió que debía seguir enseñando, y la palabra clara dice porque había muchas lámparas en ese lugar, ¿sí? Dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Pablo quería hacer? Y yo creo que vale la figura para decir que lo que Pablo estaba queriendo hacer era encender todas esas personas que ahí estaban. Claro, Tico parece que no tenía aceite y se me cayó del asunto, pero había muchas lámparas que encender en ese momento, y Pablo se tomó el trabajo de enseñarles para encenderles, ¿sí? Y no es tirado de los pelos lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Quiero que me acompañe ahora a Lucas capítulo 24. Porque lo que vamos a ver es que la forma de transformar una lámpara encendida en una lámpara ardiente tiene que ver justamente con esto, con la palabra de Dios. Aquí tenemos un par de discípulos camino a Emaús. ¿Recuerda usted este pasaje? Y el Señor Jesús que se acerca, ellos no le reconocen. Pero en un momento, versículo 27, dice que el Señor comenzó a enseñarles en una forma diferente. Y dice que comenzó desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, fíjese la pregunta que ellos se hacen, la confesión que ellos hacen, ¿sí? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Cuál es la forma de hacer arder una lámpara? Y yo no encuentro muchas otras formas en la palabra de Dios en las cuales hacer que una lámpara, una persona o una generación se encienda de una manera sobrenatural, que no sea a través de la palabra de Dios. Lo que enciende una lámpara, lo que mantiene una lámpara encendida de una manera maravillosa, encendida a la manera de Juan el Bautista, ardiendo, de manera tal de que sea una verdadera lumbrera, de que sea una verdadera lámpara para esa generación, es la palabra de Dios. ¿Está? La palabra de Dios es la que alumbra, la palabra de Dios es la que enciende, la palabra de Dios es la que motiva, la palabra de Dios es la que trae la profecía, la palabra de Dios es la que trae la revelación que una generación, que una persona y que una generación necesita. La enseñanza de la palabra de Dios es clave. Ayer decíamos, usted puede saberse la palabra de Dios de memoria y no conocer a Dios. Es cierto, pero esto no es un absoluto lo que yo estaba diciendo, ¿sí? No estamos por eso despreciando la palabra de Dios. Por el contrario, la palabra de Dios, y ahora estoy hablando de esta palabra de Dios en particular, y el conocer la palabra de Dios es la que mantiene encendida a una persona. No le voy a decir haga la prueba de no leer la Biblia, pero en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado que pasamos un tiempo sin leer la palabra de Dios. Pasamos un tiempo olvidándonos
perdiendo la costumbre de leer la palabra de Dios, y dígame cómo se sintió, y dígame qué le pasó, y qué pasó cuando volvió a la palabra, ¿sí? Es como que nuevamente tomamos energía, es como que nuevamente somos encendidos, porque la palabra de Dios dice que es viva, eficaz, ¿sí? Y trae eso, trae lo que nadie puede darnos, nos trae el fuego que nadie puede darnos. Veíamos en el tabernáculo que ¿quién ponía el aceite? Pero ¿quién lo encendía? El sacerdote. Y es lo que la palabra de Dios está haciendo con nosotros. ¿Quién pone el aceite? O sea, ¿quiénes somos los que vamos a arder? ¿Quiénes somos el combustible? Somos nosotros. ¿Quién es el que trae ese fuego? La palabra de Dios, ¿sí? Es Dios, en la figura del sacerdote, en la intervención de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? ¿Quiénes son los que vamos a ser encendidos? Somos nosotros. ¿De qué manera vamos a ser encendidos? En la manera en que en la medida que nosotros vayamos, aprendamos y cumplamos la palabra de Dios. Ahora, ayer decíamos algo acerca de esto de cumplir la palabra de Dios. Porque es cierto, tenemos combustible y es cierto que la palabra de Dios viene a encendernos. Pero ¿qué significa ser encendidos por la palabra de Dios? Y con esto termino. Juan capítulo 4, versículo 32 y 34, al 34 dice que Jesús les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Antes les había dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjense lo que Cristo, sin contradecirse, va a decir. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Mas Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿sí? Si podemos leer Filipenses, así concluimos todo esto. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, que dice, resplandecéis como lámparas en el mundo. Y fíjese lo que dice el versículo siguiente: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo sigue haciendo el trabajo de Elí, sigue haciendo el trabajo de encender, de enseñar con la palabra de Dios a las personas para que sean encendidas. Ahora Cristo le dice: ustedes deben alimentarse de todo lo que sale de la boca de Dios. Pero mi comida, ¿cuál es? No es simplemente recibir la palabra, sino hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Ayer decíamos que a Dios no le bastó con hablar, sino que tuvo que expresar toda su palabra encarnada en una persona, ¿sí? Y es lo que se nos viene en este tiempo. Usted va a escuchar hablar muchísimo de revelación en este tiempo, porque es tiempo de revelación. Es tiempo de revelación como pocas veces hubo. Yo creo que estamos en un tiempo similar al del Nuevo Testamento, donde no había revelación y vino toda una revelación nueva, que puede parecer completa, pero que no estaba completa en su interpretación por lo pronto, y que fue plasmada en el Nuevo Testamento a través de los escritores del Nuevo Testamento. Y estamos hoy en un nuevo tiempo donde Dios necesita traer más revelación para que se completen los tiempos, ¿sí? Entonces aparece mucha gente con revelación genuina, ¿sí? Ahora es el tiempo donde Dios dice: vamos a tener que pesar entre la pura revelación de la palabra
y la encarnación de la palabra. Porque una cosa es recibir o tener revelación y otra cosa es encarnar esa revelación. Porque ¿de qué nos sirve la palabra si ésta viene como una actividad intelectual? ¿De qué nos sirve la revelación, sí? Casi como un premio, casi como un trofeo, si no somos capaces de llevarlo a la práctica. Este es el tiempo donde Dios va a dividir las aguas y va a distinguir entre aquellos que solamente tienen revelación a aquellos que producen la encarnación de la revelación, que son dos cosas diferentes. ¿Está? A nosotros como generación lámpara, hoy, si queremos ser lámpara, nos toca no solamente recibir revelación, sino encarnar esa revelación. Porque es lo que Cristo hizo y es lo que Cristo nos dejó como modelo para hacer. Nosotros no podemos hacer algo diferente a lo que Cristo hizo. Y Cristo no simplemente habló, porque habló mucho y habló bien, ¿sí? No simplemente predicó, no simplemente enseñó, no simplemente expresó en forma verbal la palabra y la voluntad de Dios, sino que Él mismo la cumplió. Porque dice, mi comida no es simplemente tomar la palabra, sino cumplir, hacer la voluntad de Dios. Amén. Encarnación versus revelación, ¿sí? Para que seamos los luminares, las lámparas que Dios quiere en esta generación. Amén. Dios le bendiga mucho y esperamos que podamos cumplir. Le digo que lo mismo que decía anoche. Le estoy predicando a usted, pero me estoy predicando a mí mismo, ¿sí? Es la palabra que yo necesito recibir. Es la palabra que yo necesito escuchar. Y en estos días como una urgencia, ¿sí? Reviso mi vida, reviso mi ministerio, reviso lo que estoy haciendo. Porque mi problema es, ¿somos simplemente agentes de revelación o vamos a encarnar esta palabra de una vez para siempre? ¿Somos simplemente oidores y repetidores de lo que Dios dice o somos hacedores de su palabra? Y no es un cuestionamiento que yo le haga a usted, es un cuestionamiento que primero me hago yo. Y se lo comparto, y le comparto la inquietud, y le comparto la preocupación, y le comparto la urgencia, le comparto la responsabilidad. Dios no nos puso como figuras bonitas, nos puso como lámparas. Lámparas. Y si hacemos bien la tarea, Dios levantará una nueva generación que alumbre mejor que nosotros. Amén. A este mundo. Dios le bendiga mucho. Levántele un aplauso al Señor. Este y otros estudios puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast Y Ahora, ¿qué hacemos con esto?, que puedes encontrar en las plataformas habilitadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones.